Buenos días, amigas, hermanas. Estamos en una semana más. Hoy es lunes 16 de octubre. Gracias a Dios por este día. Gracias también a nuestras hermanas que nos han estado enseñando unos temas muy bonitos. El tema de Débora, pero también el tema que escuchamos la semana pasada, que era sobre la oración. Pero esta semana yo les traigo un estudio sobre la carta escrita de Pablo a Filemón. Mi nombre es Sandra Rivera y para mí es un privilegio que Dios me da el poder llegar hasta ustedes con la meditación de la palabra y la enseñanza de la palabra. Gracias a Dios por eso, pues es por medio de su Santo Espíritu. Así que esta semana yo les traigo la carta que Pablo, cuando estaba preso en Roma, ya es un anciano, le escribe a Filemón. En esta carta, antes que nada, voy a explicar la ciudad donde se encuentra Filemón y vemos a tres personajes importantes, que son Pablo, por supuesto, quien escribe la carta, Filemón, que es a quien va dirigida la carta, y tenemos a un tercero que se llama Onésimo. Todo transcurre entre los años 60 y aproximadamente 66 después de Cristo. Pablo estaba encarcelado y esto se desarrolla en la ciudad de Colosas. La antigua ciudad fue construida como en una ruta comercial importante que atravesaba el valle del río Lico en la provincia romana de Asia, donde ahora se encuentra ubicada Turquía. Y la ciudad se volvió famosa porque ahí los colosenses fabricaban una hermosa tela de lana de color rojo oscuro. Colosas, ahí estaba la iglesia de los colosenses, que es una de las iglesias que instituyó Pablo en uno de sus viajes. El apóstol Pablo había pasado 2 años plantando iglesias en Éfeso y también en Colosa. Está también la iglesia de la Odisea. O sea que esa es una zona donde Pablo había plantado muchas iglesias. Ahora, el propósito de esta carta, se cree que Pablo escribió las cartas a los colosenses y a Filemón desde la prisión. Como ya les había mencionado, en esa época estaba Nerón, que era un emperador cruel y demente del imperio romano. Ahora, de los tres personajes, ¿qué podemos decir? Si recordamos, Pablo era un perseguidor de los cristianos, de los seguidores de Cristo. El nombre romano de Saulo, él nació en Tarso, en Cilicia. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16. Tarso no era un lugar insignificante, al contrario, era un centro de la cultura griega. Ahora, Pablo tenía un profundo conocimiento de la cultura griega y también hablaba en arameo. Como ya dijimos, Pablo era un perseguidor, pero hay una escena donde me llama la atención, que es donde está Esteban. Esteban fue apedreado y fue muerto. Y Pablo estaba ahí. Él ganó mucha popularidad, ¿verdad? Ganó un sitio especial dentro de la guardia romana por esas persecuciones. Pero
él seguía era perseguidor de todos los cristianos. Pero él se dirigió a la ciudad de Damasco. Y entonces dice Hechos 9 del 1 al 2. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba algunos que pertenecieran al camino, entre paréntesis, de Jesús, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pero, sin embargo, el asolador desconocía que su viaje sería divinamente interrumpido. Entonces ahí es donde encontramos que en Hechos 9, versículos 3 al 5, dice: y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y allí es donde comienza una conversión para Pablo, que ya después podemos ver todas las iglesias que él plantó. Él pasó de ser un perseguidor a ser un predicador del Evangelio. Él comenzó a predicar el Evangelio en el mismo lugar donde pretendía arrestar a los seguidores de Cristo. O sea que Pablo fue dominado por el amor de Cristo. Cristo ya lo había escogido, ¿verdad? Y ahí podemos ya seguir viendo todo lo que Pablo hizo, todas las iglesias que él plantó y todas las predicaciones del Evangelio que él hizo. Pablo nos modela cómo luce una vida entregada a la causa de Cristo para la gloria de Dios. Solo leo este versículo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, él es uno de los personajes, es quien escribió la carta. Pero también tenemos al segundo personaje, que se llama Filemón, a quien fue entregada la carta. Filemón significa en la Biblia el que es amable. ¿Pero por qué será? Filemón era un hermano en Cristo que tenía esclavos. Según los historiadores, Filemón era un hombre que tenía mucho dinero, tenía esclavos, muchos esclavos. Y en la Biblia se describe, y en esta carta lo vamos a ver, que es amable, cariñoso o amoroso, y eso significa su nombre. Ya dijimos que en el lugar donde vivía Filemón era en Colosas, en el valle del río Licia, cerca de Hierápolis y la Odisea, eso es en Asia Menor. Ahora, Filemón era un líder íntegro en la iglesia de Colosas, de los colosenses, y además, aparte de ser dueño de esclavos, en su casa era donde se celebraban las reuniones, donde estudiaban la palabra. Entonces, Filemón, según los historiadores, Filemón fue convertido por medio de las predicaciones de Pablo. Y podemos ver que en la carta vamos a ver que había una estrecha relación entre Pablo y Filemón. Y al parecer, como ya les dije, se convirtió en Cristo por medio del apóstol Pablo.
Este hecho puede entenderse considerando los siguientes versículos. Por ejemplo, en Filemón, capítulo 1, versículo 19 dice: Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Él se refería a que él, por medio de la predicación de él del Evangelio, Filemón había llegado a los pies de Cristo. Se dice que posiblemente en el tercer viaje misionero de Pablo fue donde se convirtió a Filemón. Y trabajó durante unos 3 años en la ciudad de Éfeso. Eso también podemos encontrarlo en Hechos, capítulos 19. Ahora, el otro personaje se llama Onésimo. Voy a leerles Colosenses 4, versículo 9. Colosenses 4, versículo 9, que dice así: Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, Onésimo, su nombre quiere decir útil, provechoso. Como decía, Onésimo significa útil, provechoso. Aparece con frecuencia en los registros antiguos, especialmente como nombre de esclavos. Onésimo era un esclavo de Filemón. Él había huido de Filemón, su amo, probablemente con cosas de él. No se sabe exactamente, pero parece que Onésimo había robado a Filemón y había huido y se había ido a Roma. En Roma se encuentra con Pablo y también Onésimo, por la predicación de Pablo, se convierte al cristianismo. Pero Pablo, como sabía lo que había sucedido, resulta que por esa razón Pablo le escribe la carta a Filemón. Pablo lo envió de regreso a su amo con una carta de recomendación escrita de su puño y letra, pidiendo que Filemón recibiera al esclavo que una vez le había sido inútil como un hermano. Onésimo aparentemente viajó con Tíquico, el portador de la epístola o la carta a los colosenses. Ahora, este día voy a dejarles estas preguntas y el día de mañana martes vamos a continuar. Pregunta: ¿recibirías en amor a alguien que les ha fallado en gran manera antes de ser creyente, antes de conocer el amor de Cristo? Pero ahora esta persona cree en el Evangelio al igual que ustedes. ¿Perdonaríamos a esa persona? ¿La trataríamos como a un hermano en la fe? Este día los dejo con esta pregunta y el día de mañana vamos a seguir viendo y ya vamos a comenzar a estudiar la carta a Filemón. Que tengan un buen día y que la paz de Dios esté con cada una de ustedes.